Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos siguiendo todo el contenido en este segundo día de Talent Jobs. Eh, Muy contento. Mi nombre es Sandro Miral Río. Y bueno, pues vamos a tener un panel muy interesante con retos en la industria de videojuegos, ¿no? Relacionado pues obviamente a toda esta cuestión de la oferta laboral, los trabajos. Y pues primero me gustaría que se presentaran mis amigos, los panelistas que están aquí conmigo. Empezamos con Agustín y después con Gonzalo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias Sandro por la presentación, por invitarnos a esta plática y pues bueno, yo soy Agustín del Lomo, subdirector de Gitech América. Me encargo un poco de la parte de operación y ventas para pues creación de torneos de videojuegos principalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Phil, bueno, Gonzalo Sánchez, también conocido como Phil, y yo me encargo sobre todo de la parte pues de analista de la industria de desarrollo de videojuegos en México. Soy profesor investigador, también soy desarrollador indie, y pues le agradezco obviamente al evento Talent Jobs y a Andro por la invitación y poder estar aquí con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, entonces como les comentaba, mi nombre es Sandro Miralrillo, yo soy director de Jigsaw Entertainment, también fundador de esta empresa. Llevo 13 años en la industria de videojuegos y ahora, pues bueno, esta empresa es una consultoría para la industria de esports, de videojuegos, no nada más de desarrollo, sino también a nivel comercial. Y uno de los problemas que en estos 13 años he visto, pues es la parte del capital humano, ¿no? Es por eso que me pareció muy interesante poder tener esta plática con mis dos amigos, porque ellos también pues han vivido en carne propia toda esta cuestión y más que un panel pues va a ser una charla, ¿no? Es como si nos estuviéramos tomando un cafecito entre los tres, porque finalmente cada uno de ellos tiene su expertise en la parte de desarrollo, esports y la parte comercial. Yo colaboro inclusive con ambos. ¿Y por qué surgió también esta plática? Todo surgió hace un mes eh, y fue como para impulsarlo porque creamos un grupo de Facebook que se llama Trabajo en Videojuegos México, donde empezamos a compartir vacantes de la industria de videojuegos, como decía, no nada más de desarrollo, y vimos que encontramos que hay esta barrera, ¿no? O este problema de que están las vacantes, pero no les llegan las personas adecuadas, ¿no? Y las personas adecuadas no les llega esta información, ¿no? Entonces, tratamos de ser ese puente, pero finalmente tratar de entender que aunque tengamos este puente, hay muchísimos más problemas detrás, ¿no? Que es una cuestión, la capacitación, encontrar el perfil adecuado y eso es lo que vamos a estar platicando, ¿no? Entonces, pues, si les parece, comenzamos con la primera pregunta y es, ¿qué dificultades han encontrado en su área en cuestiones de reclutamiento? Y a lo mejor en tu caso, Phil, digo, ahorita primero, si gustan, vamos con Agustín y cuando pasemos contigo, Phil, a lo mejor no tanto de reclutamiento, sino tú conoces, porque tú vienes también de la parte académica, conoces la parte de los estudios y entiendes tú las necesidades y las dificultades que se encuentran, ¿no? Agustín. Sí, pues la verdad es que a veces es un poco complicado el encontrar talento. Creo que bueno, cuando empezó esta parte de esports aquí en México, mucho era como por hacerlo por pasión y mucha de la gente con la que empezamos en esto, pues iba agarrando conocimientos y eso, pero ahorita como está la industria, que cada vez es más profesional, se han abierto muchos campos laborales y a veces cuesta un poco de trabajo encontrar gente capacitada en ciertas áreas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte comercial hay pocas personas realmente que pueden vender, por ejemplo, y que conocen de esports y que saben cómo venderlo. Es uno de los casos, por ejemplo, que más claros, ¿no? Y difíciles de encontrar gente de ese tipo o la gente que estaba empezando en comunidades a lo mejor ya no tiene las habilidades necesarias para una industria que cada vez es más grande y que ha tenido un crecimiento brutal, o sea, en pocos años. Entonces creo que ahorita se están habiendo muchas ofertas laborales y mucha gente que antes no tenía o que no veía esto como una oportunidad seria,
ya lo empieza a ver y cada vez requiere gente que tenga pues más talento y más conocimiento, ¿no? Por cómo está evolucionando la industria y la rapidez con la que evoluciona. Concuerdo contigo en la parte comercial, lo he vivido, digo inclusive porque pues también no es sencillo, ¿no? No es sencillo vender, para empezar vender, ¿no? Y Sí, es después complicado. no conoces el producto, es algo nuevo, eh, también nos encontramos en una etapa donde se está evangelizando la parte de los esports en nuestro país, ¿no? Donde nos encontramos también con un mercado, y esto lo vivimos en desarrollo también, porque hace algunos años recuerdo que todos querían su videojuego en Facebook, ¿no? Era cuando estaba este juego de Farmville. la granja, Farmville, ¿te acuerdas? Digo, nos tocó a Gonzalo y a mí trabajar en una empresa cuando precisamente fue el boom, y llegaban las empresas y decían, quiero mi Farmville, ¿no? Así. Y era así como, oye, bueno, pero no va a ser lo mismo, tiene que ser así. Sí, pero tengo 50,000 pesos o 100,000 pesos, ¿no? Y era así como, no, mira el desarrollo. Entonces, era un poco evangelizar, y la parte de los esports es lo mismo, ¿no? Porque ahorita todas las empresas, digo, no conozco una empresa, y a mí me ha pasado también, tengo algunos clientes que precisamente estamos organizando, bueno, estamos revisando la cuestión de organizar torneos, y llega algún cliente y nos dice, oye, pues yo quiero entrar a los esports porque es lo de moda. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu presupuesto? O sea, cuál es la finalidad? No lo sé. Y de repente te empiezan a salir con estas cuestiones de, pues quiero mi equipo, ¿no? O quiero mi liga. Ah, ok, ¿no? O sea, no entienden esa parte. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no, Agustín? Que ahora no nada más es o sea, encontrar el talento, sino evangelizar al cliente. Y creo que esports la tiene, y por eso también fue digo, gracias por haber aceptado la invitación, porque creo que era importante, porque se encuentra en una etapa donde pasó de esta cuestión de hobby a una cuestión profesional, aparte de esports, así, Sí. ¿no? O sea, una cuestión. Entonces, yo lo veo donde los streamers o los casters que lo hacían de una manera, pues a lo mejor de trabajo, pero no tan profesional, a lo mejor lo hacían en su universidad, ¿no? Y ahora dan ese salto, ¿no? A una cuestión donde ya hay un salario, ya están trabajando directamente para publishers grandes, ¿no? Entonces, creo que la parte comercial no es el único eh, problema que veo yo ahí en la parte de esports, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves la parte también de los casters, ¿no? Que la verdad es que es un arte, ¿no? O sea, es un arte porque tienes que tener voz, tienes que tener presencia, tienes que saber del videojuego, tienes que tener, o sea, la verdad es que son skills que pues que no son tan sencillos, no son skills que inclusive tú aprendes en algún lado, ¿no? Y que volvemos al tema, no hay una carrera, ¿no? No hay algo que te enseñe a ser caster, ¿no? Ahí, ¿cómo ves esa situación, amigo? Pues sí, de hecho, bueno, nos pasó mucho en la empresa cuando pasamos un poco de la parte más informal que era, pues nada más venían acá a narrar de vez en cuando, ya que nos metimos a una oficina, se costó un poco de trabajo que los chicos se acostumbraran a hacer el trabajo literal de oficina, o sea, les costaba bastante trabajo, no sé, el llegar a tiempo o el entender que se tienen que llevar ciertos procesos administrativos, ¿no? Porque, pues, este mundo evolucionó, como dices, pasó de ser un mundo amateur a un mundo profesional muy rápido, pero aparte no un mundo profesional chiquito, ¿no? Se explotó brutalmente y el crecimiento de las empresas de esports ha sido pues bastante grande, ¿no? O sea, nosotros de ser, no sé, en un momento éramos 2 personas, ahorita ya somos más de 40 aquí en México, entonces, y estamos hablando en un año, o sea, que llegamos a esa cantidad, entonces ha sido brutal y pues el acostumbrarse, a lo mejor un chico que nunca ha trabajado o que ha tenido un trabajo muy informal, allá una empresa seria en la cual tienes que cumplir con un horario, con tener cierto código de conducta, es un poco complicado. Y pues obviamente si no hay profesionales, o sea, en esta área no hay carreras como tal, ¿no? Todos los que estamos aquí creo que ha sido mucho de ir aprendiendo todo. Obviamente te metes a cursos de otras cosas y te vas capacitando, pero
pues es un poco la parte en la que cada uno va aprendiendo, no hay una guía como tal. Pero es bonito y no solo con caster, sino en producción todo, ¿eh? O sea, me costó trabajo por ahí. Todo. Sí, no, me queda claro. Phil, ahí viene esta cuestión. O sea, la verdad es que hemos sido compañeros de batalla, ¿no? Por muchísimos años. Y a ti te ha tocado ver los picos, la evolución y el retroceso de la industria, ¿no? O sea, y la cuestión académica, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? O sea, creo que tú tienes ese overview general de lo que está pasando, ¿no? De las fallas, porque siempre nos encontramos con, digo, en el lado del desarrollo, porque ya hay carreras relacionadas con videojuegos, en desarrollo nos encontramos con la industria siempre culpa a la academia y la academia siempre culpa a la industria, ¿no? La verdad. Entonces, Sí. tú ahí platícanos, amigo, ¿qué dificultades has Mira, visto en el área? voy a tomar un poquito la parte de los eSports desde el punto de vista académico, porque así como tú mencionabas que venían, o sea, que de pronto llegan empresas y, oye, yo quiero entrar a los eSports, quiero así como patrocinar, quiero mi evento, quiero mi equipo, quiero mi liga. Curiosamente, la parte académica he visto que muchas universidades también lo están haciendo y obviamente porque pues, los chavos, que son los estudiantes, están muy metidos en esto, les encanta esta onda y quieren, pues ahora sí como entusiastas de este deporte, pues crecerlo chido. Y yo he visto como muchas universidades como que le quieren entrar, pero tampoco se lo están tomando en serio, lo están trabajando de una manera muy como que superficial, porque de pronto era, o sea, los chavos, y lo he vivido, o sea, que sí se organizaban, querían armar sus torneos, querían formar parte de un equipo de la escuela para participar en eventos académicos, bueno, en ligas competitivas universitarias y así. Y de pronto como que la escuela o las escuelas, me queda claro que no todas tienen como que el interés, porque igual de la misma manera hay muchas universidades que pues no tienen, por ejemplo, en otros tipos de deportes más tradicionales, pues equipo de fútbol, equipo de básquetbol, equipo así como que de americano, lo que sea, pero de pronto acá como que sí querían, y hay muchos chavos que curiosamente de estas carreras, o sea, lo que tiene que ver sobre todo con carreras de desarrollo de videojuegos, animación digital, diseño multimedia, que también están muy metidos en la onda de los eSports, que sí quieren ver crecer esto, que sí querían que las universidades como que les dieran su espacio y demás, pero pasaban dos cosas, ¿no? Por un lado era como que la institución a lo mejor no estaba tan clavada o no estaba tan interesada en eso, y por otro lado los chavos tampoco se estaban dando cuenta de lo que implica tener un equipo profesional, aun cuando sea universitario, aun cuando sea así, un equipo pues de estudiantes, lo que implica tener un equipo profesional. En algún momento tuve una discusión con un alumno que pues él sí está muy metido y tenía sus amigos, tenía su equipo y participaban en torneos y todo eso. Y dice, es que ¿por qué la escuela no tiene esto? Le dije, mira, es que no se trata solamente como de ponerles un laboratorio con computadoras para que se pongan a jugar. O sea, tienen que entender que debe de formar parte de una integración completa con la estrategia de la universidad. O sea, si la universidad va a querer tener un equipo oficial, o sea, de entrada, pues no nada más es como que, pues sí, les pongo un laboratorio y les compro camisetas así todas igualitas de uniforme y ya, ¿no? Sino tiene que haber como en cualquier equipo profesional, o sea, de cualquier deporte, tiene que haber, o sea, un coach, o sea, un entrenador, tiene que tener obviamente asistentes de entrenador, tiene que haber como un consultor o un médico especializado que esté dando justamente como que todo lo que es la parte de asistencia médica o de acondicionamiento físico, tiene que haber obviamente promotores, tiene que haber así como que un montón de gente involucrada, cuestiones que se encargan de cuestiones de logística, de a ver, vamos a hacer torneos, hay que ir a tal lugar, hay que agendar, en su momento cuando todavía era eso de estar viajando a otros estados, otras ciudades para que hubiera concurso, bueno, las competencias y demás, tener que estar, bueno, pues a ver, resérvate el transporte, resérvate el hotel, etcétera, o sea, y como que luego, por lo mismo, ¿no? O sea, como que los chavos dicen, como lo sienten tan inmediato, de, pues es que yo en mi casa me conecto con mis brothers y nos ponemos a jugar y participamos en torneos y ¿por qué no puede hacer eso la escuela? Es porque también, eh, por un lado, o la misma escuela ni siquiera entiende lo que implica tener un equipo profesional de fútbol y por otro lado los chavos también, a pesar de que conocen bien la escena en cuestión de
el eSport, el cómo competir, etcétera, pero tampoco se están dando cuenta de lo que implica hacerlo de manera real, ¿no? Por un lado. Y eso es como que muy curioso, o sea, que aún así, aún los chavos que están muy metidos en esto, que juegan muy bien y que tienen mucho talento ya en el juego como tal, al final tampoco están terminando de ver la visión completa, ¿no? O sea, como que sienten que lo único que se necesita es pues, una compu e internet y ya con eso la armamos, ¿no? Y por otro lado también hay escuelas que de pronto dicen, vamos a poner una liga o vamos a poner un equipo y lo único que hacen es, pues ya les puse un laboratorio, ya les di como que sus uniformes, órale, ¿no? Ganen torneos y así como que y chido, o sea, pero tampoco les están dando como que todo no nada más es cuestión de infraestructura, es también todo el personal necesario para poder llevar esa parte, ¿no? Como que, y ese siempre ha sido el gran talón de Aquiles que ha tenido la industria en México, no solamente la parte de esports, la parte también académica en cuestiones de desarrollo, que luego falta justamente esa visión profesional o esa visión integral de las cosas, ¿no? La situación o las problemáticas que ahorita se está viviendo en la industria, ya hablando precisamente de la parte de oportunidades laborales, de desarrollo y eso, no es solamente el jueguito de que la industria le culpa a las instituciones, a la academia, porque no están formando gente con un perfil específico, pero al mismo tiempo la academia culpa a la industria porque la industria no les está ayudando a ellos a formar un perfil específico. Eh, ese, o sea, esa pelea era justificable hace algunos años, hace unos 10, tal vez 15 años, cuando la verdad, pues sí, o sea, estábamos muy desconectados, no había mucha información, los canales de acceso a muchas cosas pues no estaban, o sea, yo me empecé a involucrar en esto de querer hacer videojuegos en una época donde no había un YouTube, por ejemplo, y cuando apareció YouTube por primera vez, pues no era para nada lo que es hoy en día. Había un Google, pero tampoco tenía como que tanta cosa. Existía un Amazon, pero así como eso de comprar algo en línea y a ver si te llegaba, o sea, no era como ahorita de que, bueno, pues te llega luego, a lo mucho así un par de semanas, tal vez un mes. Antes, así, si bien te iba, te llegaba como 3 meses, lo que pedías, ¿no? O sea, entonces no se tenía acceso a muchos canales que ahora sí ya se tienen. Y hoy en día, por ejemplo, eh, también como que ya está tan conectado el mundo, la industria internacional está tan bien conectada y hay muchos ejemplos, hay muchas plataformas, hay muchos lugares, sitios, iniciativas que están como que echando a andar esto, que ya la excusa de que un estudio o la industria se queje de que es que las escuelas no están formando adecuadamente a los profesionistas, ya no vale, porque finalmente es eh, de alguna manera como que ya a estas alturas la mayoría de los estudios profesionales también tienen que empezar a actuar de manera consciente. O sea, ya no pueden esperar que solamente, o sea, que la gente llegue, digamos, como que perfectamente capacitada, porque cuando uno revisa cómo funcionan los estudios más profesionales, y no tienen que ser los estudios más grandes, no tienen que ser las grandes empresas con gran dinero, sino simplemente la actitud el profesional, son estudios que internamente tienen un pequeño programa de capacitación, tienen un programa de carrera, o sea, que si tú entras a ese estudio, aunque sea un estudio chiquito, te dicen, mira, tú vas a empezar aquí y si todo está chido, en tanto tiempo puedes subir de rango y en tanto tiempo a lo mejor a lo mejor ya no hay quizás a lo mejor no es una empresa tan grande como para escalar de, pues te vas a volver supervisor de no sé qué, líder de área y luego director o gerente, o sea, a lo mejor no tienen tanta jerarquía, pero sí pueden decir, mira, si haces bien las cosas, en tanto tiempo hay un aumento salarial, tanto tiempo obtienes este otro beneficio, o sea, y eso, o te ofrezco este tipo de recursos para que tú puedas hacer o seguir creciendo profesionalmente. Y luego resulta que aquí en México es prácticamente nula la empresa que ofrece eso. Es muy pocas y generalmente las que lo están ofreciendo, curiosamente, son empresas de carácter internacional, son empresas internacionales que vienen a establecerse en México y son las que ofrecen ese tipo de programas. Y no es nada más por cuestión de recursos, no es porque, es que ellos tienen dinero y nosotros no, eso es una excusa muy barata. Es más bien porque tienen así una actitud profesional y entienden que la gente no solamente va a querer trabajar
por un salario, sino que la gente quiere crecer, quiere que el tiempo y el esfuerzo que le dedica a algo sea significativo. Y luego aquí en México muchos estudios locales no se están esforzando siquiera por hacer atractiva su digamos, como que su oferta. Y eso también que sucede, que el talento chido, o sea, pues obviamente los chavos que están bien preparados, no son tontos, ven que hay en el mercado, ven qué ofertas hay, ven qué estudios hay, y no solamente se van a ir por el que ofrece X salario, se van a ir por el que ofrece oportunidades de trabajar en proyectos muy interesantes, o se van a ir por quienes les da chance justamente de crecer profesionalmente, y ellos sí, y los chavos van a buscar a estos estudios. Y de pronto hay otros que dicen, es que pues no encuentro talento, no me llega, no sé qué, porque también pues tu oferta no está como que muy bien pues presentada y tampoco se ve que estés esforzándote, o sea, nada más por decir tengo una vacante, ya por eso mágicamente esperas que la gente llegue y que cubra tus expectativas sin ofrecer nada más que simplemente dar trabajo y salario, pues no es suficiente. Y por otro lado, la parte académica, también, o sea, el tener la excusa de decir, ay, es que los estudios o la industria no se acercan a nosotros, no nos dicen qué es lo que quieren, no nos ayudan a mejorar nuestros planes de estudio o no nos ayudan a diseñar un perfil académico de cómo tiene que ser, también ya es una tontería, o sea, eso es un pretexto, es un argumento muy tonto, porque ya existe toda esta información, están todos estos canales abiertos y es, a ver universidad, a ver academia, no me estás diciendo que no tienes la capacidad de ponerte a investigar y ver justamente qué es lo que la industria está exigiendo, no estás revisando los perfiles que se están moviendo de manera internacional, no es como que solamente hay una otra universidad en el mundo que tiene otro, o sea, que solamente ofrece una carrera parecida a la tuya. O sea, existen muchísimas universidades, puede uno andar investigando, hay listados o sea, en Europa, en Asia, en América del Norte que dicen, mira, estas son las mejores universidades, estos son sus programas académicos. Mucha de esa información, esas mismas universidades la tienen abierta, es accesible para que uno pueda ver, revisar qué es lo que ofrecen, cómo trabajan, etcétera. Entonces ya no puede tampoco la academia usar la excusa de, es que como no vienen y no se acercan y no me dicen cómo tengo que hacer las cosas, pues yo trabajo como, pues ahí creo que debo trabajar. No, ellos también hay que hacer su tarea y tienen que empezar a ver cómo adaptarse, o sea, tampoco, o sea, esa actitud de estar esperando que los otros te resuelvan la vida es el gran problema que tiene, o sea, en general la escena, o sea, la industria como tal. Claro. Oye, y creo que esta plática ya la habíamos tenido en algún momento y principalmente por eso pensé en ustedes dos. Más allá de que se culpen entre ellos, lo platicábamos tú y yo, Phil, en realidad el culpable también es la persona, o sea, el alumno o la persona que quiere entrar a la industria, o sea, va a entrar, ¿no? Pero ya sea que haya estudiado algo de videojuegos o haya estudiado o no haya estudiado, ¿no? Y finalmente solamente quiere enfocarse, y creo que ustedes, digo, los tres somos un ejemplo de eso, ¿no? O sea, en nuestros tiempos, sí. ¿No? Llamémoslo así, no había carreras de videojuegos, inclusive pues en la parte de esports, o sea, Agustín, no hay todavía una oferta, ¿no? Académica, digo, ya hay algunos cursos y hay algunas cuestiones, pero bueno, todavía está como muy verde esa parte, ¿no? Pero a ti, en tu caso, Agustín, o sea, yo me acuerdo que nos conocimos hace, creo que 5 años, ¿no? Cuando estabas tú desarrollando ahí algunos torneos, con tu comunidad, ¿no? Y entonces fue picar piedra y relacionarte, y de repente nos empezamos a ver más, y en los eventos, y te acercabas con los publishers, y ya le hacías sus eventos, sus torneos a las marcas, ¿no? Y el mismo caso de Phil, ¿no? Que cuando nosotros nos llegamos a conocer, coincidimos en un par de estudios, pero pues nadie o sea, no estudiamos licenciatura en desarrollo de videojuegos o en desarrollo de esports, ¿no? O sea, creo que también ese es o sea, hay que entenderlo, ese es un pretexto, ¿no? Sí. Que te puede ayudar, o sea, tú puedes estudiar algo, sí, te va a dar las bases, pero no te va a dar el camino, ¿no? Lo platicábamos, en la parte de arte siempre te preparan para ser generalista, ¿no?
Pero si tú te quieres especializar en algo, pues eso va a depender de ti y no depende nada más de que estudies en una universidad, es de que tomes otros cursos en línea, que también lo dijiste tú muy claro, Phil, o sea, ya tienen esta cuestión de Internet, ¿no? O sea, digo, nosotros no nacimos con el Internet, pero cuando nos conocimos, el Internet apenas estaba, ¿no? Como decías, se estaba viendo a ver qué cosas pasaban, pero era impensable tener el acceso a la información que hay ahora. En el caso de los desarrolladores, ¿no? Cuando nosotros estábamos, no había, apenas creo que comenzaba Unity, pero ni siquiera se veía, ¿no? Unreal era carísimo y todo, ¿no? Lo platicábamos ayer en nuestro show. Unreal y este otro motor, CryEngine, ¿no? CryEngine. Eran como los fuertes y no había documentación y eso ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Y que, que compartamos y demandemos ese mensaje de que pues no es culpable nadie más que uno, ¿no? Y para uno es fácil siempre culpar a los demás, ¿no? Y creo que si quieres, pues puedes entrar a la industria. Aquí hay dos enfrente de ustedes, Phil y Agustín, son dos casos, yo lo llamaría de éxito, ¿no? Y como nosotros, Gracias. muchos, ¿no? O sea, creo que la industria se ha forjado no gracias no gracias a la academia, ¿no? Se ha forjado porque gracias a todos los necios, ¿no? Que estamos en esto y que Cañón. queremos trabajar en lo que nos gusta. Esa es la realidad, ¿no? Creo que esa es la realidad. Sí, eso sí. Oigan, y la siguiente sería, ¿cuáles son los skills que se necesitan, ¿no? Eh, para trabajar en estas áreas, ¿no? O sea, en la parte de esports, pues ya decimos facilidad de palabra, puede ser uno para los casters, pero los diferentes roles. Y tú comentabas, Agustín, que hay algunos cursos, ¿no? Bueno, que finalmente no hay un curso a lo mejor para ser caster de tal cual, o si ya los hay, pero a lo mejor puedes tomar otros cursos, no sé, de locución o todo eso. ¿Qué nos puedes platicar de esa parte de profesionalización para estos skills? Y después pasamos contigo, Phil. Sí, pues bueno, desde el principio creo que la gente que hemos entrado aquí, como bien decían, hemos ido adquiriendo habilidades, ¿no? O sea, a veces el presupuesto no te permite contratar gente y pues necesitas diseño, pues lo aprendes a hacer tú, ¿no? Necesitas edición de video, pues lo aprendes a hacer tú. Creo que todos los que empezamos hace varios años, pues fueron las habilidades que fuimos adquiriendo, ¿no? Ya después, conforme va creciendo la empresa, a lo mejor ya contratas a alguien que sea mejor que tú, obviamente. El caso de nosotros así ha sido, o sea, yo antes hacía toda la parte de diseño, edición de video, todo eso, y ahorita ya, pues ya tenemos gente que hace eso, ¿no? En la empresa. Pero sí ha sido muy importante, sobre todo para el crecimiento de la empresa y de las personas dentro que siempre se están capacitando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los casters, nuestro encargado de talento, que es Guillermo, él se encarga ya de desarrollar a talentos, a él les da cursos, les enseña cómo respirar, cómo hablar correctamente, cómo pararse, cómo tener una buena expresión corporal ante cámara. O sea, nosotros nos preocupamos porque nuestro talento pues sí crezca y siempre estamos dándoles esa capacitación. De hecho, desde que empezamos siempre hemos buscado como esa parte, ¿no? Que incluso pagamos algunos cursos en la empresa para que la gente de la empresa los vaya tomando, los que quieran irlos tomando. Sí es súper importante el que siempre se esté capacitando a la gente y creciendo, ¿no? Y como sabemos, no hay carreras, por ejemplo, en la parte de esports, pero sí hay carreras, por ejemplo, en locución, actuación, o en la parte de producción, pues bueno, sí te puedes especializar en producción, tal vez no para producir esports porque tiene sus complicaciones, pero pues sí puedes aprender cómo manejar cámaras, cómo llevar una transmisión, cómo se maneja pues toda la parte gráfica, o sea, sí hay muchas herramientas que si las sabes aprovechar y las sabes juntar, pues puedes crear a alguien muy bueno para esta industria, ¿no? Que los buenos productores ahorita son los que se han metido a tomar varios de esos cursos, ¿no? Y adquirir esas habilidades y pues las siguen puliendo, porque también es una industria tan nueva que literalmente si tú dejas de trabajar un mes y si dejas de actualizarte un mes, en 1 o 2 meses, en 3, llega otro chavo que tiene más habilidades que tú y te va a superar. Entonces, es un poco lo bueno y lo malo de esta industria, ¿no? Que está ahorita
evolución muy constante y como cada vez, digamos, que hay más dinero, también se puede permitir las empresas contratar profesionales pues que tienen más capacidad y la gente que empezamos tenemos que seguir adquiriendo habilidades, si no, pues te quedas atrás, ¿no? Y creo que es de las áreas de la industria de videojuegos donde sí tienes que jugar, ¿no? O sea, ya en la parte de desarrollo, la verdad es que ya jugamos muchísimo menos, ¿no? O sea, la verdad es Pues que a mí tampoco me da mucho tiempo, ¿eh? bueno, no, pero por decir los casters, o sea, Ah, los casters sí tienen que conocer el juego. o sea, toda la cuestión de, no, porque finalmente es un nuevo juego, un nuevo DLC, un nuevo mapa, ¿no? O sea, toda esa cuestión, la verdad es que la tienen que entender, porque también el público de los esports es bastante, ¿no? O sea, Sí, es exigente. le gustan las cosas, ¿no? Les gustan las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, si de repente ven que el caster no conoce del juego, dice algo que no, creo que ahí se te viene la transmisión para abajo, ¿no? O sea, Y porque no solo los te casters, viene. ¿eh? También la gente de producción, o sea, si los observers no saben mover bien el juego, o si no saben, por ejemplo, enfocar los momentos adecuados, pues se pierde mucha información y pues la gente sí se queja, ¿no? La gente, algo bonito de esta industria es que el público es un público informado, es un público conocedor, entonces te exigen mucho y eso ayuda mucho a que se crezca, ¿no? Que haya un crecimiento en esto. Perfecto, perfecto. Phil, ¿tú qué me puedes platicar de esa Pues, parte? mira, yo creo que es muy parecido. O sea, o sea, creo que hay dos, siempre, bueno, en cuestión de habilidades, se dice que hay dos tipos, las soft skills y las hard skills. Las soft skills son esas habilidades que tienen que ver con la actitud, tienen que ver con el interés, con el profesionalismo, ¿no? Tienen que ver mucho con lo que como comenzaba Agustín, eh, el estar siempre capacitándote, o sea, el ser autodidacta, todo el tiempo estar como que no quedarte con, um, así como que diciendo, bueno, ya me eché un cursito, ya tengo mi carrera, aprendí dos, tres cositas y así. Hay que estar constantemente actualizándose, hay que estar constantemente informándose, revisando contenido, este tipo de cosas. Entonces, esa actitud es fundamental. O sea, no importa a qué te dediques, no importa si no tiene que ver con esto, tienes que estar todo el tiempo capacitándote. Eh, y bueno, sobre todo las profesiones de la industria vinculada al entretenimiento y vinculada a la tecnología es así como que obligatorio, porque te descuidas tantito y la industria no se va a detener, avanza y avanza brutal y ahí innovan en mil cosas, entonces hay que estar siempre como que todo el tiempo ahí. Con ese dinamismo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tienen que tener también otro soft skill muy necesario, son habilidades de comunicación, más hoy en día, sobre todo, el comunicarte con la gente, no porque digo, en la parte de desarrollo, a diferencia de la parte, digamos, de los eSports y de todo el entorno que es eso, la parte de comunicación no es tanto de, bueno, cómo armar streamings, ese tipo de cosas, sino más bien es cómo colaborar, sobre todo de manera remota. Por la situación en la que estamos viviendo hoy en día, se aceleró mucho el tener que estar haciendo trabajo remoto. O sea, muchísimos estudios, no más en México, en todo el mundo, empezaron a adoptar, porque los obligó la situación de salud mundial, a tener que adoptar trabajo remoto, que la gente esté en otros lugares. Y aun cuando no llegara, o sea, no estuviéramos en una situación de la pandemia y todo eso, eh, todo apuntaba a que año con año cada vez esto se iba a volver una cosa más común. O sea, el tener que hacer trabajo remoto era muy necesario porque justamente ya la industria es global y pues finalmente muchas veces uno termina colaborando con producciones o con gente de otros países, en otros horarios. Entonces es fundamental el saber comunicarse, el saberse organizar, el tener este tipo de cosas. También lo que comentaba Agustín, el saber trabajar, ¿no? Yo le llamo la madurez laboral, es otro de los hard skills muy importantes. Hay que tener horarios, hay que entender que es un trabajo, hay que entender que un trabajo requiere cierta burocracia, un trabajo requiere cierto nivel de compromiso y otro tipo de actitudes. Son como fundamentales. Yo siento que también eh, de los hard skills que son muy necesarios es la inteligencia emocional.
se necesita obviamente tener un cierto carácter y sobre todo, como le llaman, ¿no? Tener una piel gruesa para la crítica, para una serie de, pues, ahora sí como que cuestiones de debates y eso, aceptar comentarios y demás, porque muchas veces en la parte de desarrollo la gente es muy celosa o muy recelosa de su trabajo y se entiende, pues cuesta hacer videojuegos, no son enchiladas, es un trabajo verdaderamente complicado y de pronto así como que llega alguien y les dice, pues no me pareció, eh, o no me gusta, o como que no te quedó tan padre, entonces muchos de pronto reaccionan de una manera incorrecta, ¿no? Como que tener que aprender a lidiar con eso, a mucha gente le cuesta muchísimo. Yo en las clases, cuando luego estoy dando con mis chavos, les digo, a ver, ustedes como cuando están jugando un juego y no les gusta, ¿qué opiniones tienen? O sea, si el juego no cumplió sus expectativas, ¿cómo se comportan? Y pues lo critican, lo abuchean, hacen memes, se burlan, y lo insultan, lo que sea, ¿no? Les digo, bueno, así como ustedes son como consumidores, ahora están del otro lado de la pantalla, chavos. Ahora ustedes son los que están creando el contenido y tienen que entender que así como ustedes juzgan los juegos de otros, ahora el mundo los va a jugar a ustedes y los comportamientos y actitudes que el mundo, o sea, que ustedes le tienen para otros juegos, muy seguramente un montón de gente va a criticar de esa misma manera o se va a comportar de esa misma manera con el trabajo que ustedes hagan. Están así conscientes y están listos para ese tipo de, este, pues, de confrontamiento y pues, muchos sí les cambia la cara y como les cae el 20 de, oh, es cierto. Eso es por un lado, los soft skills. Los hard skills, esos pues tienen que ver mucho con el área de especialización, digo, los que están más enfocados en la cuestión de progra o en arte o en diseño, también producción, diseño sonoro, etcétera. Yo creo que lo más importante del lado de los que vamos a entrar o los que estamos en la parte de desarrollo es tener muy claro un área de especialización e incluso no nada más decir, bueno, yo quiero ser diseñador de juegos. Bueno, sí, pero dentro del mundo del diseño de juegos hay muchas subespecializaciones, entonces hay que conocerlas bien, hay que informarse bien y elegir alguna. La industria cada vez es más grande, cada vez empieza o sea, a cuestión internacional y que también eso repercute en México, exige gente especializada, exige gente que esté muy, muy preparada en cosas muy específicas. Está chido ser todólogo, está chido ser generalista, pero es necesario tener algún tipo de especialización, eso es fundamental. Y otra de las cosas que es así vitales, y yo creo que esto igual no nada más es cosa de los que están en desarrollo, sino creo que en general de todos, conocimientos de cuestiones de negocios. O sea, no necesariamente porque uno se va a volver administrador o porque uno se va a volver director de su propia empresa o va a ser emprendedor startupero. Hay algunos que sí, y obviamente ellos lo necesitan más. Pero si alguien dice, no, pues es que yo quiero ser programador de un estudio de videojuegos y que me paguen por estar escribiendo código, ok, pero hay que entender que esa actividad está en una empresa y esa empresa funciona dentro de un negocio y entender las naturalezas y las dinámicas de todo negocio, aun cuando tu chamba jamás tenga que tocar decisiones financieras, decisiones administrativas, calendarios, presupuestos, contratos y este tipo de cosas, aun cuando no tengamos que meternos con eso, tenemos que entender que eso va a ser parte de todos los días. Muchas veces pasaba, y tú y yo lo vivimos cuando trabajamos en los estudios, que de pronto como que la banda como que no entendían por qué de pronto un estudio tomaba ciertas decisiones o por qué la empresa de pronto decía, ¿saben qué? Ahora cancelamos esto y mejor hacemos esto otro, o vamos a tener que mover la fecha, o vamos a tener que hacer, o sea, porque de pronto es, bueno, o sea, ¿de dónde creen que viene el dinero que les paga su salario? Y hay que entender eso, ¿no? Hay que entender que pues, hay una cierta dinámica y, y también, obviamente, eso personalmente, aunque uno no diga, bueno, yo nunca quiero estar en la parte de business, es necesario entenderla, es necesario conocerla, porque también luego sucede que ya uno como, digamos, como empleado, como trabajador, independientemente de la situación, va a llegar un momento en el que vas a necesitar entender cuestiones legales, laborales, por ejemplo, ¿no? O sea, va a tener que un momento en el que vas a querer crecer profesionalmente y entonces las empresas pues te van a preguntar, bueno, ¿qué más puedes ofrecerme aparte de solamente hacer esta parte del trabajo, ¿no? O sea, ¿qué valor agregado
añades a tu perfil, aparte pues de la chamba de código, de la chamba de arte, de la chamba de diseño, y muchas veces esos valores agregados es entiendo el negocio, entiendo cómo funcionan, sé vender, sé promover, sé administrar, y eso va a hacer que la gente crezca. Y además también internamente, o sea, ayuda mucho. Entonces, la parte de saber negocios, sobre todo los que quieran ser indies, o sea, desarrolladores indies, o los que quieran crear su propio estudio y crear sus propios juegos, es vital. O sea, es más que vital, o sea, es así como obligatorio que tienen que saber también de negocios, no solamente de saber hacer juegos, sino de saber hacer negocio con videojuegos. Y los que digan, no, pues yo quiero trabajar como artista en un estudio y toda la vida que me paguen por hacer arte y no preocuparme por otras cosas, está bien, pero hay que entender que en la chamba que vamos a realizar, o sea, ese tipo de chambas van a estar, pues, ahora sí como que influenciadas por cuestiones de negocio, y que si uno no entiende cómo funciona la industria y si uno no entiende cómo funciona la chamba, al rato, te vas a frustrar. pues, ajá, exacto. Sí, te vas a frustrar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que pasa mucho en la industria. Ahorita quería comentar cuando decías que estás del otro lado, ¿no? Cuando luego no sabes por qué se toman decisiones, o inclusive no trabajas en los proyectos que tú soñaste, ¿no? Y que eso nos pasó a nosotros, ¿no? Que trabajamos en un juego que siempre lo platicamos, siempre la gente nos decía, ay, ¿por qué? O en ese momento, ¿no? Era como en el mismo grupo, trabajamos un videojuego para Televisa sobre una telenovela, pero lo que había detrás de ese juego, ¿no? Era el primer equipo en México para desarrollar un videojuego para Nintendo Wii, un juego de baile y canto, o sea, había muchas cosas que la verdad se aprendió, y ese equipo fue muy especial, que inclusive ahorita pues está esparcido por toda la industria, y no nada más en México, sino en otros países, y están en buenas empresas, ¿no? Tenemos a gente que estuvo en Square Enix, ahora están en Apple, en King, o sea, sus propios estudios, y creo que eso es importante, ¿no? Que como dices, que lo entiendan. Ahora, tú platicas todo esto, creo que la parte de negocios sí es importante que la sepan, porque principalmente en México, ¿no? O sea, a lo mejor aquí tengamos en consideración que las empresas, tanto de esports o estudios, pues son de, ¿no? Máximo 40 personas, ¿no? Cuando sí, a lo mejor en Electronic Arts, pues dices, bueno, pues entro y soy uno en 200,000, ¿no? A mí me pasó algo muy interesante, que aunque tú sepas de negocios, ¿no? Yo siempre he estado como en esta cuestión de business development. A mí siempre, hasta hace 4 años más o menos, eh, yo vendía, pero nunca pude cerrar un negocio con una empresa internacional. Siempre cerraba mexicano y no entendía por qué, ¿no? Entonces era una frustración, y de repente yo decía, pues es que pues viajo a los eventos, ¿no? Estoy ahí, me ven, me conocen, tenemos un boot, ¿no? Y decía, ¿por qué no? O sea, el producto es bueno, o sea, en verdad que llegó una frustración muy grande, pero cosas que nadie te enseña, ¿no? O sea, nadie te enseña, nadie en el aspecto en la universidad, y ni siquiera aquí en México, que yo fui aprendiendo cuando entré a una empresa ya internacional. Y me acuerdo que mi primer evento, o sea, yo entré en diciembre, me mandaron a Europa a una capacitación, y después yo dije, pues yo ya llegué bien, ¿no? Dije, no, pues vénganse, ¿no? Vénganse los clientes. Me acuerdo que fui al GDC, y dije, aquí va a ser mi oportunidad. Y lo que me dijeron fue, tú no vas a decir nada, tú solamente vas a ver y listo. Y dije, ouch, ¿no? Aprendí como no tienen una idea. Regresando después de eso, logré cerrar 2 tratos, uno con Riot Games y uno con Nintendo. ¿Por qué? Porque entendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo de la parte que obviamente de capacitación, y de la parte también de que lo viví ahí y vi cómo se hace un pitch, cómo se presenta, qué no tienes que hacer, qué sí tienes que hacer, ¿no? Y cuestiones tan sencillas que luego pues se nos van, que eso de hecho es lo que voy a platicar en un curso que voy a dar, y son cuestiones que se nos van como, tú tienes que contestar un correo de un cliente no más de 24 horas. Y de repente yo me tardaba, yo decía, no, pues ahí es que se espere, ¿no? Y pasaban 3, 4 días, y
y como pues ellos pierden el interés, ¿no? Y ellos son muy, muy rápidos, están en esta industria, ¿no? Estamos en esta industria que se mueve tan rápido. Y entonces afortunadamente empecé a entender esa parte. Eh, Vamos con la siguiente. eh, con la siguiente pregunta. Nos quedan 10 minutos y bueno, yo comienzo, que es, ¿qué recomendaciones pueden dar para los que nos están viendo para prepararse más, ¿no? O sea, cuáles son estos, a dónde acercarse, qué hacer, como decían ustedes, los cursos, porque, ¿no? O sea, acercarse con ustedes. Yo creo que la recomendación que daría es la parte del networking, ¿no? Creo que con Phil y con Agustín, pues son esos casos, porque finalmente yo con Agustín, pues en todos los eventos de esports y de la industria, ahí nos veíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que estar ahí y de repente, y nos conoce la misma gente, porque pues sabemos que un publisher está aquí y vamos y vemos, si no lo conocemos, vemos cómo lo contactamos y vamos a los stands y vamos a las conferencias. O sea, creo que el networking nacional y en mi caso, que a mí por el trabajo, pues lo hago mucho internacional, pues en la cuestión de los eventos, ¿no? No hay evento que verdaderamente no me pierda cada año, ¿no? E3, que a mí me funciona mucho, que a lo mejor algunos no, pero tienes que entender, ¿no? Porque yo por decir cuando yo comencé a ir a E3, pues iba al show floor, ¿no? Pues ahí no se hacen los negocios. Los negocios se hacen verdaderamente en otras, muy cerca de ahí, en los lobbies de los hoteles, donde se junta toda la industria, donde tienes que llegar e invitarle una cerveza a una persona que tú sabes que trabaja en tal empresa. Entonces, esa parte del networking y de asistir a los eventos nacionales e internacionales, no tienes dinero, no importa, pero estate al pendiente, entiende cómo funciona la industria, ve quiénes son los jugadores, date una vuelta a LinkedIn y ve quiénes son los que están, ¿no? Pues Riot, quién trabaja en Riot, y si tú quieres irte hacia tal línea, hacia la parte de esports, pues contáctate con toda la gente que trabaja en esports, en la industria, y empieza a crear esa red, porque finalmente esa misma red y esa misma industria te va a dar la línea que tú tienes que seguir, ¿no? Entonces ve también y tú analiza los perfiles que están al lado tuyo y dices, bueno, ¿qué hizo Agustín para llegar a donde está, ¿no? Creo que ese es de mi lado. Agustín, si quieres, comenzamos contigo. Claro, bueno, creo que es muy importante aparte de eso que mencionas, el networking, el siempre estar buscando capacitarte y algo, por ejemplo, que creo que puede funcionar muy bien es a lo mejor tú entrar gratis a alguna empresa, o sea, el ofrecer tu tiempo a cambio de aprendizaje, o sea, yo no lo veo mal en un principio si quieres desarrollar una actividad nueva, el que tú puedas entrar y verlo en viva experiencia, cómo se ve un evento, por ejemplo, desde atrás, o cómo es un broadcast, cómo lo hacen los casters, por ejemplo, y empezar a tomar nota de eso, esa experiencia creo que es muy valiosa y yo conozco mucha gente que empezó así, o sea, literalmente porque quería simplemente entrar y ya ahorita ha crecido mucho en la industria, están en puestos importantes, entonces creo que es quitarse la pena, el quitarse como, pues también eso de que las oportunidades llegan a ti, sino buscar tú esas oportunidades y ser proactivo. Y obviamente siempre el hacer, creo que algo muy importante que no hemos mencionado es que toda la gente que estamos aquí, o la mayoría que yo conozco, lo hacemos por pasión. O sea, cuando empezamos en esto, tal vez sí lo hacíamos porque queríamos vivir de esto, pero más que vivir de esto era porque nos apasionaba los videojuegos y los esports y los eventos, ¿no? Entonces, si realmente los videojuegos son tu pasión, pues acércate a la gente que está en la industria, la gente es demasiado amable y creo que algo bonito de esta industria es que siempre estamos como dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, si quieres aprender, es bueno que te acerques a la gente que ya ha tenido algo de éxito y que aprendas de ellos, que te metas a la empresa en la que están y aprendas y a lo mejor después, aunque no trabajes ahí, pues que puedas tomar esa experiencia para o desarrollar tu proyecto o entrar a algunos otros proyectos interesantes, ¿no? Eso es lo que, pues bueno, yo creo que recomendaría. De acuerdo, Agustín. Phil, nos vamos con los últimos, ya nada más 5 minutos. ¿Tú qué recomendaciones puedes dar? Son 3 recomendaciones básicas. La primera es, háganse la pregunta si realmente lo que les gusta es o jugar videojuegos
o les gusta el crear videojuegos. Son cosas completamente diferentes. Sí, en un punto en medio juegas cuando estás desarrollando juegos, pero la verdad es que son cosas muy, muy diferentes. O sea, se requiere otro tipo de perfil, otro tipo de intereses. No solamente el gusto y la pasión por jugar, sino lo que te tiene que motivar como un desarrollador de videojuegos es justamente el gusto y la pasión por ver a otros disfrutando el trabajo que tú estás creando. O sea, el poder aportar algo a los gamers en sí, ¿no? Entonces, si realmente lo que más te gusta es jugar y no te gusta tanto el estar como la talacha, porque el problema de hacer juegos es que tarda un rato, o sea, sí es, eso es algo muy importante. Entonces, tal vez la parte de los eSports o tal vez la parte comercial va a ser como un mejor escenario, un mejor lugar para estar dentro de la industria, crecer, motivarte y hacer lo que te gusta y estar vinculado con todas estas ondas. Si lo que te gusta es crear, o sea, es proponer cosas y que la gente las disfrute, entonces sí, entra la parte de desarrollo, ¿no? Esa es la primera cosa. O sea, háganse esa pregunta que es basiquísima. La segunda cosa, la segunda recomendación que les doy es no se esperen a estar en una carrera para que les dejen de tarea hacer un juego para empezar. O sea, eh, esta disciplina es como muchas otras, es entre más pronto empiecen a hacerlo mejor. O sea, si alguien quisiera ser un deportista importante de X deporte, desde chavito, ¿qué tendría que estar haciendo? Practicando el deporte. Si uno quiere ser músico, estés o no estés en una orquesta, en una sinfónica, en una banda de rock, lo que sea, tienes que aprender a tocar el instrumento y practicar con ello, ¿no? Entonces, si quieres igual ser chef importante de algún restaurante, empiezas a cocinar en tu casa, ya después a lo mejor estudias gastronomía y lo que sigue. Entonces, igual acá, si lo que quieres hacer es aprender a hacer desarrollo de videojuegos, la mejor forma de aprender es haciéndolo. Entonces, ponte a crear juegos. Ya existen las herramientas, ya existen muchos tutoriales básicos con los que puedes empezar. Los primeros juegos, me queda claro, a lo mejor no van a ser tan impresionantes o tan sustanciosos como te gustaría, pero con el tiempo ya vas a poder hacer cosas más chidas, pero tienes que empezar desde ya, así, empezar a hacer juegos con lo que puedas, con lo que tengas a la mano, y poco a poco vas a ir haciendo, y cuando ya uno entra a la parte, digamos, ya que si deciden estudiar una escuela, o sea, en una carrera especializada, o seguirse por el camino de autodidacta, está bien, pero el chiste es, la mejor forma de aprender a hacer juegos es haciendo juegos, entonces pónganse a hacer juegos, así de sencillo, y ahí van a ir descubriendo sus habilidades, si son más de programa, son más de arte, son más de diseño, son más de lo que sea. Y la tercera recomendación que les doy es, si no tienen muy claro qué estudiar o no tienen muy claro qué aprender o qué camino seguir, muy sencillo. Busquen el sitio, de la página de internet del estudio de videojuegos de sus juegos favoritos. Todos los sitios de internet tienen una sección hasta abajo, generalmente ahí medio escondida, que dice empleos o carreras. Denle clic ahí, revisen las ofertas de trabajo que hay. Y si alguien le dice, no, pues a mí me gusta la programación, vean todas las ofertas de trabajo que hay de programación. Si les gusta de arte, lo mismo. Si les gusta de diseño, de producción, etcétera. Vean qué es lo que les gusta. Revisen el perfil de qué es lo que se pide. No, no es para que pidan trabajo, es para que revisen qué es lo que la empresa, ese estudio que ustedes son fans porque sus juegos son los que más les divierten, chequen qué es lo que piden. Así, y generalmente les voy a decir, necesitamos gente que tenga este perfil, que tenga estos conocimientos, que tenga estas habilidades, que tenga estos estudios. Y eso que está ahí, ese es su plan profesional. Esa es la receta, esos son ahora sí como que su plan de estudios que tienen que seguir para ustedes prepararse en eso que les llamó la atención. Es una manera muy fácil de hacerlo. O sea, porque ahí sí van directo a lo que no nada más ese estudio necesita, sino pues, la industria va a buscar de ese tipo de cosas. Entonces, si están como que muy así o sea, todavía como que muy en la nebulosa de, chale, es que no sé qué estudiar, o sí sé, quiero estudiar programación, pero qué dentro del mundo de la programación de juegos, o qué dentro del mundo del diseño, del arte, etcétera, chequen así el perfil profesional del estudio y lo que les esté pidiendo, Es háganse eso. la pregunta, ¿qué de esto ya lo sé? Claro. ¿Qué no lo sé hacer? Y pues apréndanlo. Y ya. Wow. Pues muchísimas gracias, Agustín, Gonzalo, Phil.
La verdad es que increíble todo este tema. Yo creo que nos podremos seguir mucho, pero se nos acabó el tiempo. Ojalá todos los chicos que nos están viendo, todos los talentos, pues puedan llevar ¿no? Llevar a cabo todas estas recomendaciones. Contáctenos, ¿no? Creo que yo creo que sería la primera tarea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, yo creo que los que van a hacer su tarea, pues vamos a recibir ahí varios contactos por nuestras redes sociales, ¿no? Por nuestro Twitter. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Sigamos en contacto y pues sigan aquí en Talent Jobs at Home. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.